En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, hoy estamos leyendo, meditando este fragmento del Evangelio en donde se nos habla de dos personajes o dos grupos que serían los fariseos y los saduceos. En esta ocasión, pues ya se nos dice que Jesús había entrado en diálogo con los saduceos, los cuales le pusieron una trampa y salieron vencidos. Ahora también nos encontramos con una nueva trampa y vuelven a salir vencidos. ¿Será acaso que entonces el Señor nos invita a que tengamos triunfo siempre en todo lo que hacemos? No. Lo que pasa es de que el Señor Jesús, que es camino, verdad y vida, sale triunfador no porque pretenda aplastar a otros, no, sino porque se maneja con la verdad. Junto con esto es la verdad la que se impone por sí sola, y ojalá esto siempre así fuera, porque verdaderamente nosotros, a través de los medios de comunicación, a través de nuestros gobernantes, constantemente estamos escuchando mentiras que se repiten una y otra vez y generan una sensación de confusión, de incertidumbre, de duda para aquellos que no tienen bien fundados sus valores, para aquellos que no encuentran el sentido a su propia vida. Una mentira, por más veces que se repita, nunca será verdad. Y aunque genere esa conciencia de lo que se está haciendo estará bien porque muchos lo hacen, no. El error, la mentira siempre serán eso: un error, una equivocación, una mentira. Pues hoy el Señor Jesús precisamente nos remite al centro de nuestra vida, de nuestra existencia. ¿De qué manera nosotros podemos esforzarnos en vivir en la verdad? Pues cuando ponemos a Dios en nuestra vida. Pero ciertamente, por ejemplo, los saduceos eran hombres creyentes, buenas personas, pero muy metidas en el campo de la política. Y entonces ellos procuraban guardar su estatus. Se olvidaban de Dios, pero incluso actuaban en nombre de Dios y justificaban sus acciones en el nombre de Dios, pero su campo era la política. Dios simplemente ocupaba un segundo lugar, era como una especie de una ideología. Y los fariseos, ellos se dedicaban un poco más a la cuestión económica, es decir, ellos se dedicaban a los negocios. De tal manera que sí, claro que hablaban de Dios, pero lo suyo era propiamente el negocio. A cada uno de nosotros nos puede ocurrir lo mismo, que de repente convertimos o hacemos de Dios una ideología y no propiamente de la fe el encuentro con una persona, con Jesucristo. Por eso el Señor hoy estará diciendo que el primer mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y en esto tú y yo debemos constantemente estarnos cuestionando: ¿amo a Dios? ¿Actúo para buscar la voluntad de Dios o estoy actuando para mi propio provecho? El mandamiento es muy claro: Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. De esta manera, para poder amar al prójimo como a uno mismo, el primer punto es: yo me tengo que saber reconocido como muy amado por Dios y tener paz y confianza en Dios. Y por lo mismo, este amor que Dios me da, compartirlo con aquellos que me rodean. Que a través de mis palabras, de mis acciones, los demás también experimenten el amor de Dios, se sientan amados por Dios.
Y entonces no es ninguna cuestión económica, política o interés personal el que hace que yo pueda buscar a los demás y que pueda amarlos si es que Dios verdaderamente está en el centro de mi vida. Así, un matrimonio, esposo, esposa, se aman en Dios. Y se ama a los hijos en Dios. Y a los hermanos y a los padres se les ama en Dios. Para poder ser felices, necesitamos poner en práctica este mandamiento que el Señor nos da. Amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Sonríe, Dios te ama. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre tus necesidades, sobre tu trabajo diario, sobre tu apostolado.